Jacques Turgot, primer ministro del rey Luis XVI de Francia, propuso en 1774 al ministro de Indias español José de Gálvez una expedición conjunta al virreinato de Perú y Chile. Turgot, como buen especialista que era, estaba interesado por la ciencia, aunque su orientación profesional estaba en el campo de la economía. Pensaba que para la economía del país se ampliase era necesario diversificar la agricultura, el comercio y la industria, y para ello se necesitaban nuevos productos, y la mejor manera de conseguirlos era explorando nuevos territorios. Además, los botánicos franceses estaban muy interesados en encontrar los famosos árboles de la quina, las cinchonias, que según todas las noticias estaban en Loja, camino de Lima. En 1739, Joseph de Jussieu, uno de los 3 hermanos de la familia botánica francesa, había formado parte de la expedición de la Condamine para la medición de la tierra. En Ecuador, cerca ya de la frontera con Perú, encontró los árboles de la quina e hizo un amplio estudio sobre ellos, pero volvió a Francia sin sus papeles y con la razón extraviada. La propuesta de Turgot fue bien acogida por Carlos III, pero José de Gálvez, que no tenía muchas simpatías hacia los franceses, desconfiaba de Joseph Dombey, el científico elegido, y este no tenía una gran opinión del estado de la botánica en España. La poca competencia que existe en Madrid, a pesar de las buenas intenciones del rey y sus ministros, me hace creer que sería bastante difícil introducir el gusto por las ciencias en España. En este clima de desconfianza, José de Gálvez encargó al director del Jardín Botánico de Migas Calientes, Casimiro Gómez Ortega, que seleccionase a 2 botánicos españoles para acompañar a Dombey. Gómez Ortega eligió a 2 jóvenes alumnos suyos, Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. Los 2 tenían alguna experiencia en farmacia, pero muy poca en botánica, sobre todo comparándolos con Dombey, que además de tener casi 10 años más que ellos, ya tenía una larga experiencia por haber estudiado y recolectado especies vegetales en los Pirineos, en las marismas de Bresse, en las montañas del Dauphiné y en los Alpes suizos. Era doctor en medicina por la Universidad de Montpellier y Antoine de Jussieu, hermano de Joseph, le había recomendado para este puesto. Se consideró indispensable que fueran también 2 dibujantes para reproducir la flora y que, según Gómez Ortega, tenían que reunir estos requisitos. Debían copiar exactamente la naturaleza sin presumir corregirla o adornarla, como suelen hacer algunos dibujantes que la añaden adornos sacados de su imaginación. Fueron nombrados Isidro Gálvez, alumno de la Real Academia de San Fernando, y José Brunete, alumno también y que había trabajado con Rafael Mengs, el pintor principal de la corte, a quien se deben los magníficos retratos de la familia de Carlos III. El gobierno proporcionó a la expedición diversos libros como ayuda, entre los que cabe destacar el Systema Naturae y el Species Plantorum de Linné. También se añadieron las entretenidas obras de Antonio de Ulloa y Jorge Juan sobre sus experiencias en América cuando fueron con la expedición de la Condamine a Quito para medir el meridiano cero. Y tampoco podían faltar los diálogos de Galileo y los estudios de matemáticas de Newton. Se trasladaron al puerto de Cádiz en un clima un tanto tenso, pero las instrucciones recibidas por los españoles eran de ganarse la confianza y la amistad de Dombey y aprovecharse de los conocimientos que tenía. El 4 de noviembre de 1777 partieron hacia América en uno de los mejores buques de la flota española, el peruano, de 60 cañones. La travesía fue bastante dura porque eligieron la ruta del Cabo de Hornos, ya que el camino por tierra desde Buenos Aires era muy peligroso
debido a la hostilidad de los indios y a la guerra que España tenía en ese momento con Portugal. Desembarcaron en el puerto del Callao, uno de los más importantes del Océano Pacífico. Las incursiones armadas en la zona, sobre todo de los piratas ingleses, habían convertido a este puerto en una gran fortaleza. El viaje había durado más de 4 meses y después de un descanso para reponer fuerzas se encaminaron hacia Lima, donde llegaron el 8 de abril de 1778. Lima era una ciudad rica y ostentosa de 50.000 habitantes que tenían verdadera pasión por el lujo. Así la describió años antes Antonio de Ulloa. La riqueza y pompa de esta ciudad, especialmente en las fiestas solemnes, es asombrosa. Los altares están cubiertos de plata maciza y las paredes tapizadas de terciopelo. La magnificencia de los habitantes de Lima y de sus solemnidades públicas es proporcional y se muestra con una dignidad característica de mentes inflamadas por el deseo del honor. El virrey Manuel de Guirior le recibió con las recepciones que el protocolo exigía, algo que debían agradecer los botánicos después de tantos meses de vivir en un barco. A continuación les presentaron sus respetos las personalidades del país y los sabios locales, entre los que cabe destacar Francisco de Rúa, catedrático de Anatomía de la Universidad de San Marcos, el padre González Laguna, supervisor del Jardín de los Agonizantes, y sobre todo don Cosme Bueno, el primer converso de Newton en el Perú y que más tarde la expedición le dedicó una planta con su nombre, Cosmibuena. Según un admirador, su casa era un potosí donde todos los sabios que venían de Europa se reunían para recibir noticias. Cosme Bueno era médico, cosmógrafo y catedrático de matemáticas. Según comentario de Don Bey, las mujeres limeñas eran extremadamente bellas y no excesivamente vestidas. Pero por fin, al cabo de un mes de asistir a recepciones oficiales y privadas, salieron hacia Chancay como primer punto de investigación fuera de la metrópoli. Comenzaron a adentrarse en los bosques y selvas, donde podían admirar no solo plantas exóticas, sino también animales. En la primera mitad del viaje tuvieron un encuentro bastante desagradable con la partida de un bandido local llamado Huracán, que pretendía robarles los 3 meses de paga que llevaban encima. Con la ayuda del mayordomo de una hacienda, lograron salir sin ningún daño del ataque. Este incidente exacerbó aún más, si cabe, la mala opinión que Hipólito Ruiz tenía de los indios, a los que veía asquerosísimos y feos, aficionados a la chicha y a la Venus. Pero no todos participaban de este punto de vista. Incluso algunos viajeros encontraron a los indios dignos y hermosos. La relación entre Don Bey e Hipólito Ruiz echaba chispas. Por edad y experiencia el primero pretendía dirigir la expedición, pero por carácter y por las órdenes recibidas de Casimiro Gómez Ortega, Ruiz no se lo permitía. Así, cualquier decisión se convertía en una fuente de conflictos. La diversidad de opiniones por el camino o en el trabajo origina malentendidos que, aunque no salgan a la superficie, amargan el corazón. Todos los hombres tienen las mismas pasiones. El que sabe cómo reprimirlas es un hombre virtuoso. No odiar a un compañero que recibe un privilegio, una recompensa que uno mismo no recibe, pero cree que merece,
es una cualidad tan buena que el hombre que no odia a otro en este caso merecería los mayores honores. A pesar del clima de desconfianza mutua, el trabajo avanzaba y los dibujantes realizaron unas hermosas láminas. Dombey incluso reconoció que la organización de Ruiz era bastante buena. En septiembre emprendieron viaje hacia Huaguara. Las nieblas del invierno habían dejado una gran cantidad de plantas, recogieron más de 50 especies desconocidas y a finales de octubre volvieron a Lima para ordenar sus colecciones. Desde allí partieron hacia Lurín, a solo 30 kilómetros al sur. Esa zona era un lugar de veraneo de la clase alta peruana y ahora, en verano, era un estallido de color. Las flores crecían con fuerza en los jardines y en los caminos, convirtiendo cada salida de los botánicos en una verdadera delicia. Además, Dombey se dedicó a coleccionar vasijas indias antiguas encontradas en la mina arqueológica de Pachacamac, el grandioso templo inca cuya base central medía 6.000 metros cuadrados. Dombey también compró un manto llamado la vestidura del Inca y que estaba destinado como regalo a Luis XVI. El botánico no solo demostraba interés por los vegetales y por la arqueología. Teniendo en cuenta sus grandes conocimientos científicos, el gobierno francés le había encargado diversos estudios. Recogió muestras de muchos productos para que fueran analizados en Francia. Inspeccionó los depósitos superficiales de sales de nitrato, un componente indispensable para la fabricación de la pólvora. Recogió muestras de piedras preciosas y semipreciosas. Y sobre todo se interesó por el platino, que aparecía mezclado con los granos de oro. La corona española le dio permiso para enviar 20 libras a Francia. Aunque los incas no tenían un gran interés por el oro, no dejaron de usarlo para fabricar bellas figuras y objetos de uso común. Incluso hacía varios siglos que habían conseguido combinarlo con el platino, venciendo la gran diferencia en el punto de fusión de los dos metales, algo que en el siglo XVIII aún no se había conseguido en Europa. El 3 de abril de 1779 salía hacia España el navío El Buen Consejo cargando 17 cajones con la primera remesa de la expedición. También cargaron más de 100 plantas vivas. El siguiente destino era Tarma. Esta zona reunía todos los climas, templado, cálido y frío, así que también reunía toda clase de vegetales. Hipólito Ruiz anotaba en su relación las propiedades de muchas de estas plantas. Casi todos los vegetales eran para nosotros nuevos y preciosos para enriquecer la botánica y la materia médica en beneficio de la humanidad. Hay plantas para componer fracturas y sanar heridas, para facilitar el parto, para apagar la sed,
para fabricar mangos de hachas, para prevenir la melancolía, para hacer champú, para eliminar las cataratas, para abrir el apetito. La expedición estableció su cuartel general en Tarma y desde allí se trasladaron a Huánuco. Les impresionó la cantidad de flores que había por las calles, pero una de ellas les llamó poderosamente la atención. Era la Datura stramonium. Los indios la utilizaban para drogarse, pero era una planta venenosa. Avisado por los naturalistas, el corregidor de la ciudad mandó arrancar las plantas, pero al poco tiempo habían vuelto a germinar con mayor vigor. Los expedicionarios observaban que los nativos de los Andes masticaban hojas de coca para desarrollar cualquier actividad. Hipólito Ruiz, al que siempre le parecían odiosas las costumbres de los indios, creía, sin embargo, que las hojas de coca eran un potente medicamento para toda suerte de dolencias. Los botánicos se adentraron en las tierras de la quinina a principios de julio de 1780, estableciendo su campamento en Cuchero. Encontraron la cinchonia púrpura o quina morada, la cinchonia nítida o verdadera quina peruviana y la cinchonia magnifolia, que más tarde Ruiz describió como idéntica a la quina de Mutis y muy débil en sus virtudes. Una noche un peón corrió la voz de que el campamento estaba rodeado por 3000 indios chunchos. Los europeos decidieron huir a través de una densa niebla llevándose los manuscritos. Tropezando en la oscuridad, llenándose de barro y temiendo por sus vidas, pasaron la noche esperando el ataque. Por la mañana descubrieron que había sido todo un ardid organizado por el peón para robarles las provisiones. En una excursión que hizo Ruiz con el pintor Gálvez a Chabanillo, descubrió que podía leer con la luz que le proporcionaban 2 o 3 luciérnagas metidas en un cucurucho de papel. Esto le hizo anotar en su relación lo siguiente: No debe dudarse de que si dichos insectos pudiesen mantenerse y propagarse dentro de frascos de cristal, se lograría una luz admirable para manejarse dentro de casa y ahorrarse de los gastos de la luz artificial. De España llegaron malas noticias. Los piratas ingleses habían apresado el Buen Consejo y habían puesto el cargamento a la venta en Lisboa. Cuando el cónsul francés quiso rescatar los cajones de Dombey, se encontró con que los españoles ya se habían hecho con todo. José de Gálvez ordenó que se devolviesen todos los productos a los franceses, menos la vestidura del Inca, lo que causó un gran disgusto al francés Dombey, ya que había pagado por ella el equivalente al sueldo de 3 meses. Gálvez alegó que el manto era patrimonio español y fue entregado al Museo de Historia Natural de Madrid. Ruiz y Pavón se tuvieron que dedicar a volver a recolectar las plantas que se habían perdido o se habían malogrado. El botánico francés no les acompañó porque había tomado la precaución de guardar un duplicado de todas las suyas. Estos últimos acontecimientos deterioraron aún más, si cabe, las precarias relaciones entre el francés y los españoles. Pero Dombey no quiso abandonar la expedición porque el próximo destino iba a ser Chile y no se lo quería perder.
Así que se aprestaron a abandonar los Andes y volver a Lima para poner orden en sus pertenencias y emprender un viaje que prometía ser muy fructífero. Las instrucciones que se dieron para la expedición al Virreinato de Perú preveían que la estancia debía durar 4 años. Pero dado que la situación en el Atlántico no era nada segura debido a la guerra que mantenía España contra Inglaterra, se les concedió una prórroga. El 21 de diciembre de 1781 zarparon del puerto del Callao con destino a Talcahuano, en Chile. En el puerto chileno les esperaba el gobernador en funciones de la provincia, Ambrosio O'Higgins, marqués de Osorno, que les hospedó en su alojamiento en la vecina ciudad de Concepción. Las malas relaciones entre Don Bey e Hipólito Ruiz continuaban e incluso empeoraron, pero los expedicionarios estaban contentos en Chile, donde el clima era muy bueno y la vegetación abundante. Según Ruiz, estaban en un paraíso terrenal, uno de los países más apetecibles y envidiables del globo terráqueo. Entre las muchas plantas que encontraron en sus excursiones, cabe destacar las originales orquídeas. Una de las más típicas de la zona es la Cattleya, de la que existen unas 20 especies y un sinfín de variedades. Otras orquídeas americanas pertenecen a los géneros Mitonia, Masdevallia, Odontoglossum y Oncidium. La afabilidad de los ciudadanos chilenos impresionaron a Ruiz, que los describió en estos términos. Los más son españoles o criollos, unos y otros de buena estatura, de gallarda presencia, de buena educación, formales en sus tratos y contratos, y caballeros en su porte y manejo. El bello sexo, además de su natural hermosura realzada por su natural aseo, es afable y obsequioso, con singular generosidad y demás dotes de humanidad. El gobernador O'Higgins tenía la misión de mantener a raya a los indios araucanos y había conseguido atraerlos a base de dialogar con ellos en unas asambleas que organizaba periódicamente y que llamaba parlamentos. Invitó a los visitantes a una de estas asambleas que se desarrolló en Fuerte Arauco. O'Higgins brindó con el jefe, con vino, y se dispuso a contemplar el largo ceremonial que los araucanos le habían preparado: carreras de caballos, bailes y cantos. El parlamento transcurrió en un clima de cordialidad, pero Ruiz, con su habitual inquina a los indios, reflexionaba en su relación de la forma siguiente.
Si se mandase o permitiese a los chilenos que con las armas sujetasen a los indios, en poco tiempo los precisarían a vivir en poblaciones a fin de librarse de sus correrías y frecuentes robos que experimentan en sus haciendas, cometiendo al mismo tiempo algunos asesinatos. Uno de los árboles que centraron el interés de la expedición fue el pino chileno. El año anterior, un rayo había destrozado el palo mayor del buque de guerra San Pedro de Alcántara. O'Higgins mandó a un comandante junto al maestro carpintero a Santa Juana, en tierras indias. Allí encontraron más de 60 ejemplares apropiados de 25 a 30 metros de altura y casi 70 centímetros de diámetro, e informaron de que habían visto unos 300 pinos más apropiados para la fabricación de mesanas, vergas y masteleros. Ruiz mantenía que era una nueva especie del género Pinus de Linné, pero Dombey pensaba que era un género completamente nuevo. Después de un habitual rifirrafe, al pino chileno se le bautizó como Araucaria araucana, en honor de los indios en cuyo territorio se encontró y tal como aseveraba el botánico francés. Otra de las plantas de las que Ruiz estaba orgulloso de haber descubierto era la Aristolochia fragantísima, conocida como bejuco de estrella. Según él, era muy estimada entre los indios como cura de la disentería, las fiebres malignas inflamatorias, los dolores reumáticos, las picaduras de los insectos y reptiles y los molimientos del cuerpo. Mascando el bejuco se combate el dolor de muelas y se impide la percepción de malos olores y miasmas pútridos que se notan en el aliento y sudor de algunas personas. A finales de marzo de 1783, la expedición emprendió un viaje de 440 kilómetros por tierra hasta la capital de Chile, Santiago. El visitador general les había concedido otra prórroga porque la guerra continuaba. En Santiago les recibieron con toda suerte de festejos. El presidente de la audiencia, Ambrosio de Benavides, y el obispo Tomás Álvarez de Acevedo pusieron su mesa y sus casas a disposición de los expedicionarios. Los nobles de la ciudad les mandaron regalos y les ofrecieron el uso de sus casas. En el camino de Concepción a Santiago, Pavón y Dombey iban 5 días por detrás del grupo de Ruiz. Cuando llegaron a Talca, detuvieron al francés bajo sospecha de que había mantenido correspondencia con los ingleses. Se libró gracias a que Pavón salió fiador de él. Parece ser que este incidente se debió a una muestra de humor de Ruiz y de los dibujantes. Las autoridades chilenas requirieron a Dombey para que hiciera un estudio sobre la viabilidad de las minas de mercurio del norte de Chile. Durante 3 meses dejó la botánica para dedicarse a las prospecciones mineras, cosa que enfureció a Ruiz, que evidentemente estaba celoso de que se le considerase a Dombey más competente que él en materias científicas. Cuando Dombey volvió del norte se manifestó que su salud era muy precaria. Sufría de sordera y pérdida de vista, tenía escorbuto por lo que le sangraban las encías y apenas podía comer. Por fin recibió el permiso para volver a Europa y embarcó acompañado por los 73 cajones donde llevaba sus colecciones en el Peruano, el mismo barco que les trajo a América hacía más de 6 años. La ruta por el Cabo de Hornos fue terrible. Murieron 32 pasajeros de escorbuto. Dombey enfermó de disentería y perdió el pelo. El gobernalle del barco se rompió y nadie se atrevía a meterse en las frías aguas para arreglarlo. Al fin, el buque entró renqueando en Río de Janeiro. Dombey pasó 3 meses en Brasil mientras se reparaba el barco. Fueron unos meses muy agradables gracias a la amabilidad del virrey. En su afán de coleccionista, compró algunas piedras preciosas. Mientras se reponía de sus males, hizo varias excursiones agradables por las inmediaciones de la capital. Con su habitual curiosidad se interesó por la recolección de la resina de los árboles del caucho.
Los pueblos indígenas prehispánicos ya recolectaban el caucho haciendo incisiones a los árboles y recogiendo la emulsión lechosa en unas vasijas. Con ella embadurnaban los capotes y sombreros para impermeabilizarlos y también fabricaban pelotas para jugar al frontón y a otros juegos. Dombey adquirió un pedazo de goma elástica para entregar a la Academia de Ciencias Francesas. Después del desgraciado viaje que había vivido, quería contribuir así al estudio y desarrollo de la navegación por los aires. El peruano terminó sus reparaciones y volvieron a la mar. Llegaron a Cádiz el 22 de febrero de 1785. El viaje duró casi un año y Dombey aún tuvo que luchar durante meses contra la burocracia española para poder disponer de sus colecciones. Mientras, Ruiz Pavón y los dos dibujantes volvieron a Perú y prepararon su envío a España. El 4 de mayo de 1784 salieron a bordo del San Pedro de Alcántara 55 cajones que contenían plantas secas, semillas y madera, trozos de plata, oro y cobre, pájaros y peces disecados, conchas, piedras y tierra, utensilios y ropa de los indios y 6 estufas con 36 macetones de plantas vivas, 17 de las cuales eran araucarias. También había un voluminoso herbario, una caja con semillas, otra con bulbos y un paquete de extracto de quinina. Pero sin duda lo más importante eran los 1013 dibujos de plantas. Los dos dibujantes, Gálvez y Brunete, consiguieron una gran perfección en la descripción y el colorido de las láminas. A la expedición se incorporaron Juan José Tafalla y Francisco Pulgar, dos jóvenes que tenían que aprender el trabajo y continuarlo cuando los botánicos volvieran a España. La expedición partió hacia Huánuco y de allí a Pozuzo, al otro lado de la cordillera de los Andes. La diversidad de plantas era tan grande que, según Ruiz, ni en 100 años se podrían catalogar. Se establecieron en la hacienda de Macora, donde el administrador les proporcionaba cuidados y alimentos. Una mañana las brasas de unos rastrojos prendieron en el techo de paja de la cabaña de los expedicionarios y ésta comenzó a arder. El fuego destruyó 20 cajas de ejemplares, 3 volúmenes de descripciones botánicas y gran cantidad de libros. Sin consuelo en mi corazón, penetré imprudentemente en el fuego donde sabía que estaban mis papeles, pero todo fue en vano. Volviéndome loco quería matarme, pero al fin, rendido de correr y gritar, caí al suelo a medianoche, agotado. Pero las desgracias no terminaron aquí. El San Pedro de Alcántara, con todo su cargamento, se estrelló contra las costas de Peniche. Murieron 39 personas y en el fondo del mar se perdieron 5 años del trabajo de la expedición. Y otra desgracia golpeó a la expedición. El dibujante Brunete falleció al caer de la mula en la que viajaba. El cansancio y el desaliento hicieron mella en los viajeros que tuvieron que volver a recopilar los materiales. Herborizaron en Pillao y luego en Chacahuasi, una remota colonia habitada por los recolectores de quina. Aquel estrecho y profundísimo calabozo donde apenas entra el sol más que las horas del mediodía. Aquel oprimido y triste lugar en el que no podía otra cosa obligarnos sino el deseo de cumplir con nuestra misión. La vida de los nativos era muy dura, ya que estaban continuamente endeudados con los traficantes de quina y no podían escapar nunca de la ciénaga. Por fin recibieron la orden de regresar a España. Con la precaución de estibar en 2 buques sus preciadas pertenencias, la expedición partió desde el puerto del Callao el 1 de abril de 1788 y llegaron a Cádiz el 12 de septiembre. Nunca más volvieron a América. En diciembre de 1788, Carlos IV accede al trono de España. Tiene 40 años y está casado con María Luisa de Parma.
Apenas 4 meses más tarde, la Revolución Francesa complicó aún más las decisiones de gobierno de un rey apático cuya mayor preocupación era la colección de relojes. Carlos IV descargó el problema en su primer secretario de Estado, Floridablanca, y este recurrió a la Inquisición para que los españoles no se contaminasen con los gritos de libertad de los franceses. Nosotros no deseamos aquí tantas luces, ni lo que de ellas resulta, la insolencia de los actos, de las palabras y de los escritos contra los poderes legítimos. Floridablanca fue cesado y el rey nombró a Manuel Godoy, de quien se decía que debía su ascenso al favor de la reina María Luisa. No fue culpa ni ambición de parte mía que quisiese Carlos IV tener un hombre de quien fiarse como hechura propia, cuyo interés personal fuese el suyo. Por esta idea me colmó de favores, me formó un patrimonio de su propio dinero, me elevó a la grandeza, me asoció a su familia y ligó mi fortuna con la suya. En efecto, los monarcas convirtieron a Godoy en grande de España, duque de Alcudia, comendador mayor de Santiago, mariscal de campo, generalísimo y almirante. Le concedieron las órdenes de Carlos III y del Vellocino de Oro. Le otorgaron una renta vitalicia y tierras de la corona que le producían unos ingresos anuales de 1 millón de reales. Le casaron con María Teresa de Borbón, prima del rey, y por fin le nombraron príncipe de la paz. A su llegada a España, Ruiz Pavón y Gálvez quedaron bajo la jurisdicción del Ministerio de Estado y agregados al Real Jardín Botánico como demostradores y profesores suplentes. Allí comenzaron a preparar los herbarios y las láminas para la futura publicación de la Flora del Perú, que con sus 2000 dibujos daba para una docena de volúmenes en folio. El 17 de septiembre de 1791, el rey mandó a las autoridades coloniales un escrito en el que les pedía que recaudasen donativos para pagar la publicación de la Flora peruviana chilensis. La respuesta fue masiva y se llegaron a recaudar casi 1 millón de reales. Los trabajos para la publicación de la Flora continuaban. En 1794 se publicó una edición restringida del Prodomus. A mediados de 1798 se publicó el primer tomo y en el verano de 1799 el segundo. A raíz de estas publicaciones, Ruiz se enzarzó en una singular pelea con el abate Antonio José de Cabanilles, porque éste se permitió poner en duda la validez de algunos géneros catalogados por Ruiz. Este le respondió con un volumen de 100 páginas donde no solo defendía sus géneros, sino que vapuleaba al abate Cabanilles. Pavón permaneció, como siempre, ajeno a la polémica. Cabanilles había estudiado filosofía y teología en la Universidad de Valencia. Completó su formación con las matemáticas y la física. En 1776 fue contratado como preceptor de los hijos del duque del Infantado y al año siguiente se trasladó a París con ellos. Asistió a las clases de Antoine de Joissier y Touraine en el Jardin du Roi, donde destacó como un magnífico alumno y excelente dibujante. Publicó un estudio monográfico sobre la clase Monodelphia de Linné, que constaba de 296 láminas, la mayoría dibujadas por él. Al estallar la Revolución Francesa, volvió a España con la familia del duque del Infantado, de la que ahora era capellán. En Madrid se convirtió en visitante habitual del Botánico, pero debido a las desavenencias científicas que tuvo con Gómez Ortega, este le llegó a prohibir la entrada en el jardín. Hipólito Ruiz era un hombre de Casimiro Gómez Ortega, y ambos eran unos botánicos bastante mediocres. Sin embargo, Cabanilles era un científico brillante, de pluma incisiva y que tenía muy buenas relaciones con los botánicos europeos y también, a través del duque del Infantado, con las personas más influyentes del gobierno. Acabó siendo nombrado director del Jardín Botánico, desplazando a Casimiro Gómez Ortega, que fue jubilado. Cabanilles cultivó unas raíces tuberosas que se habían recibido en el Jardín Botánico desde México.
Cuando se desarrollaron y crecieron, dibujó y describió la primera especie con el nombre de Dalia pinnata, dedicándosela al discípulo de Linné, Andreas Dahl. Más tarde describió otras 2 especies. Durante el tiempo que fue director del jardín, prosiguió con el cultivo y difusión de las dalias. Cabanilles hizo importantes mejoras en el jardín botánico. Aumentó considerablemente los herbarios y las plantaciones, mejoró las estufas y los invernaderos y organizó las plantas del jardín con una versión del sistema sexual que solo contenía 15 clases en lugar de las 24 de Linné. Su prematura muerte en 1804 zanjó la larga polémica cuajada de descalificaciones que mantuvo durante largos años con Hipólito Ruiz. La publicación de la flora peruana sufría continuos retrasos debido a la insegura situación política. El 4º volumen estaba dispuesto para la imprenta en 1804, pero no llegó a manos del impresor. Se siguió trabajando en el 5º tomo. Los acontecimientos políticos se encadenaron. Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII a raíz del motín de Aranjuez, que fue una revuelta popular instigada por el heredero. La alegría del pueblo duró poco, ya que Fernando VII acabó abdicando a favor de Napoleón, y este colocó en el trono de España a su hermano José. En España se abrió un periodo de incertidumbre. Por un lado, la represión del ejército francés, que llegó a contar en España con más de 250.000 hombres, y por otro, la colaboración de los españoles con José Bonaparte. Los afrancesados pensaban que después del mal gobierno de Carlos IV y Fernando VII, José I podría reanudar el reformismo que se había truncado con la muerte de Carlos III. El levantamiento de mayo de 1808 tiene como respuesta una rápida ocupación del país por las tropas francesas, y esta ocupación es contestada con una guerra de guerrillas que mantiene en jaque al poderoso ejército francés. Pero la época napoleónica tocaba a su fin. Ayudado por los ingleses, Fernando VII recupera el trono de España en 1814 y vuelve el despotismo y no precisamente ilustrado. Ruiz y Pavón reclamaron al nuevo gobierno sus sueldos, que durante muchos meses habían dejado de cobrar, apelando a que su lealtad a España había permitido mantener intacta la colección. Pero la flora peruana estaba endeudada. Se debía dinero a los grabadores y al impresor de los primeros tomos, y del dinero recaudado en América, 1 millón de reales, solo quedaban menos de 65.000. En esta precaria situación murió Hipólito Ruiz en 1816, a la edad de 62 años. A su muerte, los materiales de la flora quedaron bajo la custodia de José Antonio Pavón, y según parece no los custodió demasiado bien, porque se dedicó a vender una buena porción de ellos. En 1835, la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales recibió el encargo de averiguar qué materiales habían desaparecido y cuál era la responsabilidad de Pavón. Pavón tenía 81 años y la Junta optó por compadecerse, llegando a la conclusión de compromiso de que los bienes de la flora habían sido robados por subalternos, pero aceptaron la oferta de Pavón de que se le descontase 1/3 de su salario en pago por estas pérdidas. Pavón murió 4 años más tarde, en 1840.
A pesar de este expolio de los últimos años, en el Jardín Botánico de Madrid se conserva un herbario de 8.000 pliegos, 3 volúmenes en edición de lujo de Flora peruviana chilensis de 1798-1802, Flora peruviana chilensis prodomus de 1794 y Systema Vegetalium Florae peruvianae chilensis de 1798. Un enorme legado si se tiene en cuenta las dificultades con que se tuvo que enfrentar la Real Expedición Botánica al Virreinato de Perú y Chile.